resurrección glorificamos, glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero, al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, ilumine su rostro sobre nosotros. La cruz de Cristo es fuente de todas las bendiciones y causa de todas las gracias. San León Magno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, a quien repetidamente vamos a invocar con fe y esperanza en este día de la Santa Cruz y del Santísimo Nombre de Jesús, los colme y enriquezca con los frutos de la redención y permanezca siempre con todos ustedes. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ella brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra: nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol ornado con la regia púrpura y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz, que con tus brazos firmes, en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos. A ti que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos y borre los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus, y tú con tu cruz nos des el triunfo. Añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, desde el lugar donde cada uno nos encontramos, preparemos ahora la mente y el corazón para que la repetida invocación del Santísimo Nombre de Jesús y el recuerdo del misterio pascual representado en la Santa Cruz nos alcancen los beneficios espirituales y materiales que esperamos. En un momento de silencio, pongamos en las manos de Jesús nuestras cruces para que puedan ser más llevaderas. Oremos en silencio. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con el salmista supliquemos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Jesús, ten compasión de mí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, Hijo del Padre, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. El Papa Francisco nos orienta. El Papa Francisco orientó a los obispos y los animó a trabajar sin cansarse en la construcción de puentes, abatimiento de muros, integración de la diversidad
y promoción de la cultura del encuentro y del diálogo, en la educación al perdón y la reconciliación, al sentido de justicia, al rechazo de la violencia y al coraje de la paz. Ayúdanos, Señor, a escuchar sus enseñanzas y a hacer esfuerzos por hacerlo realidad en nuestra familia y comunidad. Jesús, Maestro, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, amigo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Oremos con el salmista. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Jesús fiel,
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, Redimiste. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, Hijo de María, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Los obispos nos dicen: Los obispos nos pastorean como vicarios de Cristo y nos dicen que si asumimos la cultura del encuentro, en la que la reconciliación sea el movimiento de fondo y la manera concreta de ser y estar en la misión, si viene marcada por el diálogo y el discernimiento y la colaboración con quienes buscan el bien de todos, sentiremos cómo la dimensión social de la evangelización incide realmente en la sociedad. Fortalécenos, Señor, para que desde los diversos espacios donde laboramos, difundamos y nos comprometamos en vivir estos principios que nos ayudan a continuar creando espacios que fortalecen la reconciliación.
Jesús, yo creo en ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, palabra del Padre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Supliquemos con el salmista. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Jesús, luz del mundo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, imagen del Padre, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Los obispos nos enseñan. Los obispos nos orientan cuando nos enseñan que la cultura del encuentro, basada en los 4 principios que propone el Papa Francisco, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte, nos permitirá valorar el trabajo como medio para hacer el bien a todos y sin excluir a nadie. Haz, Señor, que todos comprendamos y experimentemos que el sentido cristiano del trabajo que realizamos es el servicio a los hermanos. Jesús, mi Redentor, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, mi Salvador, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la santa cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Unámonos al salmista. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Jesús, príncipe de la paz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, pan de vida, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Reconocemos con el Papa. Con el Papa Francisco reconocemos ahora, como en su momento los discípulos de Jesús ante la tempestad, que con la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus nos ha sorprendido una tormenta inesperada y furiosa en la que nos encontramos asustados y perdidos. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Haz, Señor, que todos tus discípulos de hoy proclamemos unidos que estás vivo y que esta es la buena noticia que da esperanza a la humanidad. Jesús, esposo de la Iglesia, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, buen pastor, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, y por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Oremos con el salmista. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Jesús mío, misericordia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa
resurrección. Alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, camino, verdad y vida. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Con el madero ha venido la alegría al mundo entero. Reconocemos con el Papa. Con el Papa Francisco reconocemos que la tempestad causada por la emergencia sanitaria que vivimos desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Acudimos a ti, Cristo resucitado, para que nos fortalezcas y nos permitas esforzarnos para conseguir lo que es verdaderamente necesario. Jesús, vencedor de la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús me salve. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido
venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Jesús, Rey del universo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que ya no hay tiempo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 me salva. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Los invitamos a todos para unirse a esta oración que el Papa Francisco en su visita a Colombia hizo al frente del Cristo Negro de Bojayá. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies, te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad, palpita también tu corazón para acogernos en tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Quiero agradecer a todos aquellos que con fe se han permitido contemplar la cruz del Señor, que se ha convertido para nosotros los cristianos en el mejor y mayor signo de amor, en el mejor y el mayor signo de salvación. Que todas esas cruces que entregamos desde el inicio, el Señor nos las ayude a superar, y que también nosotros seamos capaces de convertirnos en cirineos y de ayudar a cargar la cruz de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén.
y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el Espíritu de Cristo resucitado pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y haga que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo, y te pido perdón por mis errores, y te pido perdón por mis pecados.